hacia el prójimo. Tiene que ver con el dinero. Tiene que ver que cuando nosotros somos justos, cumpliendo lo que el Señor nos enseña en su palabra, vamos a ser justos con nuestro prójimo. ¿Usted vio esos tamañitos de personas en nuestro video? Es nuestro prójimo. ¿Sabe qué necesitan nuestros pueblos? El mensaje de la palabra de Dios. Nosotros tenemos aquí comodidades, tenemos cosas. Hace calor, tenemos abanicos, tenemos aire acondicionado. Hace frío, tenemos calefacción. Nos sentamos en lugares cómodos. Ellos no tienen muchas de estas cosas, pero siguen trabajando arduamente. Siguen haciendo el esfuerzo y nosotros queremos ayudar y ser parte de eso. Es una manera de ser justo con nuestro prójimo. A veces pensamos en nuestro prójimo, el que está a mi costado. No, tenemos muchos prójimos en otras partes del mundo. En Perú tenemos prójimos que necesitan la palabra de Dios en México. Tenemos prójimos que necesitan la palabra del Señor en Guatemala, en Panamá. ¿Y por qué no ir a toda Latinoamérica? ¿Qué nos impide si el mismo Dios que otras iglesias adoran es el mismo Dios que nosotros adoramos? Fuerte, misericordioso, poderoso. Él puede hacerlo si nosotros ponemos atención a esa visión que Él nos está dando. Y entonces ese es el tema que vamos a tratar en este momento, acerca de ser justo con nuestro prójimo. Si usted nota la enseñanza del libro de Santiago, las semanas pasadas estábamos hablando acerca de esa actitud que muchas veces tenemos nosotros los hombres cuando no consideramos la voluntad de Dios. Y si usted nota en el pasaje anterior que estuvimos estudiando, en el capítulo 4, versículo 13, el Señor hace una advertencia, el Señor hace una llamada y les dice: vamos ahora. Los que dicen: vamos a ir a tal ciudad, vamos a traficar, vamos a hacer tal o cual cosa, pero no tomamos en cuenta la voluntad de Dios. El hombre muchas veces acciona de esta manera. Ahora estamos aquí en el capítulo 5 del libro de Santiago y vemos cómo Santiago corta de una manera abrupta la dirección que tenía de este discurso y ahora se dirige a un grupo especial de personas. Santiago les llama a estas personas los ricos. Y no es tanto tener o no tener dinero. Lo que vamos a aprender es la actitud que el hombre tiene ante las cosas materiales. Eso es lo que cuenta y eso es importante. Santiago nos va a enseñar que Dios condena esa actitud mezquina de los que tienen dinero. Y muchas veces nosotros somos injustos y practicamos la injusticia a pesar de que la Biblia nos enseña que debemos ser justos con nuestro semejante. Y nosotros en la actitud mezquina, porque nuestra mente y nuestro corazón están en las cosas materiales. Así que vamos a aprender a través de este capítulo unos principios que se pueden aplicar a los creyentes mezquinos. Creyentes que tienen su corazón en el dinero. Creyentes mezquinos que no quieren obedecer la palabra de Dios cuando Dios dice que debemos diezmar, que debemos ofrendar y no lo queremos hacer. Pero también vamos a observar algo muy interesante. Saber que Dios va a juzgar a esas personas mezquinas que no aman a su prójimo, que hay tanta necesidad en otras partes del mundo, que podríamos nosotros ayudar a otras partes del mundo para predicar el Evangelio y ganar almas para el Cristo, pero por nuestra mezquindad no se puede. Y estos principios también son aplicables a aquellos creyentes mezquinos y sabe, Dios va a juzgar a estas personas. Y es muy triste porque muchas veces hablamos de esto y hay creyentes, entre comillas, que saben la verdad de Dios, pero no les importa ni les interesa decirles que Dios va a juzgarles, les resbala, como así decimos. Pero tenemos que prestar atención. Mire Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6, dice: vamos ahora, oh ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Vamos ahora, oh ricos.
La misma expresión que encontramos en el capítulo 4, versículo 13, esa misma expresión el apóstol Santiago la usa para llamar la atención de sus oyentes. Y en este caso, los ricos, pero ricos mezquinos. Llamarles la atención es el propósito de esta mañana. Y Santiago se refiere a los ricos en general, particularmente a los ricos mezquinos. Yo me imagino que ese tipo de personas formaban parte de la sociedad donde estaba Santiago. Pero como repito, los principios bíblicos los podemos aplicar a la sociedad en la cual vivimos nosotros. Es el propósito, es hacer ver al creyente lo absurdo de admirar y afanarse por las cosas materiales, por las riquezas de este mundo. Cristo dijo en Mateo capítulo 6, busque conmigo por favor, en el versículo 19, Cristo nos hizo y nos dio un mandamiento que empieza con una negación, una orden. El Señor Jesucristo dijo: no os hagáis tesoros en la tierra. De eso está hablando Santiago, de aquellas personas cuyo fin son las riquezas de este mundo, que no tienen otro estilo de vida que afanarse de las riquezas de este mundo. Habiendo tanta necesidad de nuestros prójimos en todo el mundo de oír el mensaje de salvación, muchos creyentes son mezquinos y el Señor dice: no te hagas tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Sabe dónde está mi mayor tesoro? En las misiones. Ahí está mi corazón. Ese es mi tesoro. Un día, hermanos, lo único que nos vamos a llevar al cielo son todas esas almas que de alguna manera hemos ganado para el reino. Porque lo material a lo cual te aferras y no quieres soltarlo por tu mezquindad, se va a quedar aquí, en esta tierra. ¿Y sabe qué es lo más triste? Algo que el creyente no quiere pensar: que el día que tú te mueras y todo lo que nosotros no hemos gastado en misiones se va a quedar en este mundo. ¿Y sabe quién lo va a usar, Ricardo? ¿Sabe quién lo va a usar? El diablo, el anticristo. Todas las riquezas que los creyentes hemos acumulado mezquinamente y no la hemos soltado con el propósito de bendecir a nuestro prójimo, llevándoles el mensaje de salvación, se va a quedar en este mundo y el enemigo lo va a usar para su reino, para sus propósitos. A veces no pensamos en estas cosas. Qué triste que miramos que los que poseen riquezas no están mirando, creyendo que la felicidad está en acumular riquezas, y no han entendido hasta el día de hoy que la felicidad no depende de las riquezas que se posee. La felicidad no está en tener una casa más hermosa, más grande, más lujosa. La felicidad no está en comprarse un coche más lujoso del año. La felicidad no está en tener una cuenta corriente abultada. No, la felicidad no está en las riquezas. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11. ¿Dónde está la felicidad del hombre? Proverbios capítulo 11, versículo 28. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: el que confía en sus riquezas caerá. Y muchas personas están confiando en sus posesiones. A veces decimos: mi casa. No, no es tu casa, es la casa que Dios te ha dado. Mi carro. No, no es tu carro, es el carro que Dios te ha dado. Y tienes que saberlo usar para su honra y su gloria. Decimos: mi dinero. No, no es tu dinero, es el dinero que Dios te ha dado. El hermano Príncipe la semana anterior nos estaba hablando acerca de que todo lo que hagamos tiene que honrar y glorificar el nombre del Señor. Y cuando Dios me da un carro, es para administrarlo correctamente para su honra y su gloria.
Si el Señor me da una casa, es para administrarla para su honra y su gloria. Si el Señor me da dinero y gano bien el dinero, es para glorificar el nombre del Señor, es para usarlo para su honra y para su gloria. La Biblia dice en Proverbios: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Si estás confiando en tus riquezas, vas a caer. Recuerda, es necesario recordar que la Biblia no condena las riquezas. La Biblia no condena el hecho de que tú tengas dinero. Lo que la Biblia condena es la actitud. Es lo que condena la palabra del Señor. La actitud que tenemos en cuanto al dinero. Porque muchas veces colocamos nuestra fe, colocamos nuestra confianza, colocamos nuestra esperanza en las posesiones por encima de Dios. Es que yo no puedo gastar, yo no puedo mandar para misiones porque y de repente Dios no provee. A veces pensamos así, ¿verdad? Yo creo que aquí en la iglesia el más viejo soy yo. Yo acepté a Cristo a los 15 años de edad. Tengo más de 50 años sirviéndole al Señor. Y ¿sabe? Le voy a dar un secreto. Y lo he experimentado. Yo nunca, como dicen las Escrituras, he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Nunca nos ha faltado. Nunca ni ropa, ni techo, ni alimento. Siempre Dios ha estado ahí. Yo he visto a mis padres crecer en el Evangelio pobres y darnos educación hasta la universidad a todos nuestros hermanos. ¿Cómo lo hicieron? Ni tengo la menor idea. Lo único que yo sé es que Dios lo hizo por su fidelidad. Y a través de los años yo he visto el trabajo que Dios ha hecho en personas. El problema con nosotros es que no estamos confiando en Dios, estamos confiando en nuestras riquezas. Muchos no venimos a la iglesia los domingos, porque estamos trabajando el domingo. Pastor, es que necesito pagar el coche, necesito esto. Nuestra esperanza está en los bienes materiales, pero cuando hablamos de misión, no voy a gastar mi dinero en esas cosas. Porque no ve que no me produce una ganancia material para este mundo, sí, pero le produce una ganancia celestial allá en el cielo. Y esa ganancia nunca se va a desperdiciar. Mire Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. La advertencia que el Señor le da a los mezquinos, a los altivos, porque eso es orgullo. Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Cuántas veces le decimos: hermano, colabore con su iglesia? Los domingos a veces hacemos comidita allá. ¿Cuál cree que es el propósito? El propósito salta a la vista. ¿Usted se ha percatado que hoy ya estamos en el YouTube? ¿Usted se ha percatado que ya tenemos nuevas bocinas y que el sonido ha mejorado? ¿Usted se ha percatado que hemos invertido en nuevos sonidos para los controles allá? Todo. ¿De dónde cree que ha salido todo eso? ¿De dónde cree que sale todo ese dinero? Gracias le tengo que dar a Dios. Gracias le tengo que dar a mi esposa, que sigue organizando a pesar de las críticas a través de los años. Y gracias le tengo que dar a los hermanos que voluntariamente cada domingo que hacemos comida van al gimnasio. Algunos no quieren. Hermano, colabore, no les importa. Pero todo ese dinero que se va juntando cada domingo se invierte en cada una de estas cosas que estamos gastando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Acabamos de mandar dinero al hermano Alatrista porque él, para poder gritar en las calles, nosotros tenemos micrófonos. Miren qué interesante. Él no tenía. Ese megáfono se llama, así se dice, lo tiene que rentar. Y a veces se lo rentan, a veces no. Porque a veces el hermano de otra congregación que lo usa, lo tiene en servicio, así que no lo puede ser rentado. Y entonces Gustavo tiene que salir por la calle a gritar a voz en cuello y avisar a la comunidad que vaya al estudio bíblico. La semana pasada le acabo de mandar dinero
de misiones para que compre el megáfono. Así que la próxima vez que lo miremos en un video, ese va a ser el megáfono de nosotros, la Iglesia Manantial. ¿Por qué? Porque usted está invirtiendo ahí. Miren lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 17. A los ricos de este siglo, nota la palabra siglo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice: mas el Dios de este siglo. Y cada vez que la Biblia habla de esa frase, el siglo, está hablando del sistema mundial. Y en 1 de Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el Dios de este sistema mundial? Es el diablo. Y Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, le dice: a los ricos de este siglo, a los mezquinos de este siglo, aquellos que han caído en el sistema mundial gobernado por el diablo, mezquinos, a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, porque a veces hasta sacamos el pecho: no, yo no doy nada a la iglesia, no, yo no diezmo, y nos sentimos orgullosos cuando lo decimos. Y Pablo dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Han caído en el sistema del diablo y el Señor les advierte: no seas altivo. Es decir, la palabra altivez, ¿qué significa? Alto. Es una figura de ¿qué? Del orgullo, la pedantería, la orgullez, la altivez. El Señor dice: hey, no seas altivo. Mira la advertencia: ni pongan la esperanza en las riquezas. Nuestra esperanza: no, es que yo no puedo gastar este dinero. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Quién puede más, Dios o tu dinero? Cuando tú no confías en Dios, tienes que revisar tu vida espiritual. Tal vez no eres su hijo. ¿Usted ha visto cómo los hijos confiamos en los papás? ¿Por qué confiamos? Cuando yo era un niño, yo no pensaba que mis padres eran pobres. Ahora que soy adulto y miro nuestra vida, mis padres eran pobres. Pero cuando yo era niño ni pensaba en eso. Sencillamente me acostaba a dormir a pierna suelta, sin ningún tipo de preocupación. Yo sabía que de alguna manera al día siguiente iba a tener un desayuno, un almuerzo, una cena. ¿Cómo? Ni tengo la menor idea. Así es el Hijo de Dios. Confía plenamente en el Señor. ¿Y el Señor nos va a desamparar? Claro que existen padres que desamparan a sus hijos, pero esa es la excepción. Pero realmente un verdadero padre cuida, protege, guía, provee por su hijo. Así es Dios con nosotros. ¿Qué padre es aquel, dijo el Señor en su palabra, que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Qué padre es aquel que si su hijo le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes, padres malos, mundanos, saben hacer buenas cosas, el Señor dijo en su palabra, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial sabrá hacer por ustedes? ¿Por qué tenemos que estar confiando en las riquezas y dejar de confiar en un Dios todopoderoso? Dios es poderoso. Miren nuevamente: ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Sabes por qué? Porque hoy las tienes, mañana tal vez no las tengas. En cambio a Dios lo vas a tener siempre. Las riquezas son inciertas. Y qué necedad tenemos muchas veces de que ponemos y ciframos nuestra esperanza en las riquezas que son inciertas. Dice: sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, miren la advertencia y el consejo de Pablo, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, no mezquinos,
atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Por qué te afanas en las riquezas? Son pasajeras como esta vida es pasajera. Y no nos estamos haciendo riquezas que son eternas en el cielo. Somos tan absurdos que pensamos mezquinamente en lo material y nos limitamos al tiempo de este mundo que es tan corto. ¿Y lo eterno? ¿Nos estamos preparando para la eternidad? ¿Estamos haciendo tesoros para la eternidad? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Seguimos leyendo Santiago capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, y miren lo siguiente que les dice: llorad y aullad. ¿Por qué les dice llorad y aullad? Porque lo siguiente que vamos a ver es que estas personas mezquinas que confían en su dinero, han puesto toda su fe y su confianza en su poder adquisitivo, un día van a llorar y van a aullar porque van a enfrentar el juicio de Dios. Por eso Santiago comienza a decirle: hey rico, tú que estás confiando en tus riquezas, empieza por llorar y empieza por aullar, porque no vas a escapar al juicio de Dios. Y aquí empieza y dice: llorad y aullad. Llorad es el mismo verbo que aparece en el capítulo 4, versículo 9, y significa comenzar a llorar, empezar a llorar, irrumpir en llanto. En otras palabras, vaya llorando de antemano, porque el juicio de Dios es verdadero. Nota que implica que comiences a llorar antes que venga el juicio. Todavía no le ha caído un solo látigo, pero ya empieza a llorar. ¿Por qué antepone el primero llorar antes que el juicio venga? ¿Por qué? Ya empieza a llorar. ¿Sabes por qué? Porque el juicio es verdadero. El juicio es inminente. Si Dios dice que los va a juzgar y los va a castigar, más vale que empieces a llorar ya, porque no te vas a escapar de eso. Ni tú ni yo, por supuesto. Por eso antepone, y vamos a mirar más adelante acerca del juicio, pero ya empieza por llorar. Anda adelantándote ya. Es como cuando el papá o la mamá venía a darnos un correazo, antes que nos cayera el primer correazo, ¡ah!, gritábamos, ¿verdad? Porque sabíamos que el golpe era inminente. La misma figura aquí. ¿Verdad que sí actuábamos? ¡Ah!, ni nos pegaban y ya estábamos gritando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sabíamos que el golpe estaba ahí. Mi padre me prometió que me va a castigar y me va a castigar. Y por eso Santiago dice: empieza por llorar ya. Anda llorando, anda aullando, anda quejándote. Y esa queja va a ser eterna, cuidado. No va a pasar ligeramente. Ese mandato es amplio. Nota, no solamente llorad, dice aullad. No solamente hubiera dicho: ricos, llorad. No, aullad. O sea, comienza a gritar desesperadamente, porque es un grito. Esta palabra aullar significa tristeza. Y es una palabra rara en el Nuevo Testamento, pero está describiendo los gritos de horror debidos al juicio. Mira conmigo. El libro de Isaías, capítulo 13, versículo 6. ¿Qué le dice Isaías a la nación de Israel? Aullad. O sea, empieza a quejarte, a gritar de horror, de desesperación. Esta palabra no solamente llanto, llorar, sino aullar significa gritos desgarradores de horror por el juicio de Dios. Y aquí en Isaías, capítulo 13, versículo 6, el profeta dice: aullad. ¿Por qué? Porque cerca está el día de Jehová. Hablando del juicio de Dios. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Oiga, ¿tú te imaginas que Dios con todo su poder te castigue?
Es para pensarlo. Por eso dice aullar, grita de desesperación, de horror. Mira conmigo Mateo capítulo 8, versículo 12. Mateo 8, 12. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí habrá llanto. ¿Y qué dice? Y crujir de dientes, horror, aullar. Te va a temblar la quijadita así, de puro terror. Terrible. Es así como Santiago describe de una manera dramática lo que aquellos ricos que ponen sus esperanzas en las riquezas comiencen a ser anticipados al juicio. ¿Sabe por qué? Porque indefectiblemente vendrá el juicio a causa de su mezquindad, a causa de su pecado, a causa de su rechazo de Dios, a causa de confiar más en sus posesiones materiales en vez de confiar en el Señor, en vez de confiar en la gracia de Dios, demostrando su falta de confianza en Dios y poniendo su confianza en las riquezas y por consiguiente el trato injusto con sus prójimos. Cuando nosotros no colaboramos, no diezmamos, no ofrendamos, estamos tratando injustamente a nuestro prójimo. Podemos hacer más para predicar el evangelio en otros países, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cuando no damos, ¿cómo hacerlo? Salmos capítulo 20, versículo 7. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu esperanza? Mire lo que dice Salmos capítulo 20. Yo quisiera que este versículo lo guarde en su Biblia. Ponga una señal, márquelo, que sea el estandarte de su vida en cuanto a lo que es misiones. Salmos capítulo 20, verso 7. Estos, los que son parte de este siglo, de este sistema mundial, estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Yo quiero confiar más en Dios que en las riquezas. Estos confían en carros, estos confían en caballos, nosotros confiamos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a poner nuestra confianza no en las riquezas. Seguimos leyendo Santiago 5:1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad. ¿Por qué? Por las miserias que se vendrán. ¿Tú crees que toda la vida vas a tener dinero? Eres un pobre, triste, miserable. La iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, yo tengo riquezas, yo soy rico, yo no necesito de Dios. Y el Señor le dice, eres un miserable. Eres un miserable, pobre, triste, arrastrado. Estás confiando en el dinero. No es tener o no tener dinero, es la actitud que nosotros tenemos ante el dinero. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestro dinero antes que en nuestra obediencia a Dios. Llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Nota algo interesante, las miserias. Miren Romanos capítulo 3, verso 16. Romanos capítulo 3, verso 16. Esta palabra que vemos aquí en Romanos se traduce miseria, quebranto y, ¿qué dice? Desventura. ¿Usted ha escuchado cuando dicen este desventurado? ¿Qué significa la palabra desventurado? Es lo contrario a la palabra bienaventurado. ¿Y quién es una persona bienaventurada? Es una persona bendecida, es una persona feliz.
Pero aquel que no es bendecido por el Señor es un miserable, es un desventurado. Y el Señor usa esta palabra, llora, aulla, por la desventura que se te acerca, por la miseria que vas a tener, por el castigo que Dios te va a dar. No vas a ser bienaventurado, vas a ser desventurado, que significa miseria. La misma palabra que nosotros encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 9, cuando hablamos de afligidos, desventurados, miserables, una vida de miseria. De eso estamos hablando. Una vida de calamidad. No, usted revise la palabra del Señor. Un pastor escuché decirle en alguna oportunidad: lo que tú le debes a Dios, Él te lo va a cobrar a través de una enfermedad, a través de un accidente, a través de la farmacia, te lo va a cobrar a través del hospital, a través del doctor, a través de cualquier desgracia, te lo va a cobrar. De alguna u otra manera, Él te lo va a cobrar. Mire Malaquías. ¿Robará el hombre de Dios? Sí. Y luego el Señor dice en el mismo libro de Malaquías, dice, aquellos que sí confiamos en Él, dice, yo detendré al devorador. El Señor va a proteger a los suyos, va a proteger a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él precisamente, antes que en las riquezas. El apóstol describe una situación interesante y nota que dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. El apóstol está hablando aquí de una postura profética. Aquellos que están poniendo su confianza en las riquezas van a ser castigados por Dios porque no aman a su prójimo. Y nota lo que les va a pasar. Siguiente versículo, versículo 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos. ¿Cómo están nuestras riquezas? Podridas. Piense conmigo. ¿Cuándo se maloran las cosas? A veces pensamos que cuando le damos mucho uso se maloran. A veces se maloran por no darles uso. ¿Verdad que sí? Si usted deja un auto parado después de haber trabajado algún tiempo y lo detiene, ¿qué cree que va a pasar al cabo de un tiempo? Se va a enmohecer, los pistones se van a endurecer y la próxima que lo arranque no va a arrancar. ¿Por qué? Por falta de uso. Iguales son nuestras riquezas. Nuestras riquezas que no usamos van a ser enmohecidas, van a ser malas, se van a malograr. Y aquí el Señor dice, están podridas, están comidas por las polillas, están enmohecidas, es decir, les ha salido moho, se han deteriorado las riquezas materiales. ¿Sabe? Hay una riqueza que no se deteriora, es la riqueza espiritual, la riqueza celestial. Esa durará por la eternidad, pero las riquezas en las cuales usted y yo confiamos muchas veces van a terminar. Y nota lo que dice el versículo 3 en su parte segunda, dice, y su moho testificará contra vosotros. ¿Qué quiso decir Santiago? Su moho testificará contra ti. ¿Qué está diciendo? Que su moho muestra que no las utilizaste para bien. Y esa actitud que tuviste mezquina de no usar el dinero que Dios te da para bien, te va a hacer causa de juicio delante de Dios. Su moho testificará contra vosotros. No vas a tener excusa delante del Señor, porque el Señor te va a decir, ok, dame tus riquezas. Oh, están todas enmohecidas, no las usaste para mi honra y gloria. Ese moho, figura del pecado, va a dar testimonio contra ti. No vas a tener excusa. Versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para
los días postreros. He aquí, clama el jornal. Vamos a quedarnos en el versículo 3. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Está hablando del tiempo futuro del verbo devorar. Señala el juicio que viene debido a la mala actitud que tuviste con tus riquezas. Y nota algo, es algo profético, es certero el juicio del Señor. Hablando de todo lo que tenemos, el Señor lo va a ajustar. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Qué estamos acumulando? Almacenando, reservando para los días postreros en una forma tonta. Porque todo lo que acumulemos se va a perder. Gracias al Señor que podemos tener cosas que van a ser eternas. El Señor dijo: no te hagas tesoros aquí en la tierra, hazte tesoros en el cielo. Allá el orín y la polilla no los va a afectar. Los bienes que nosotros adquirimos aquí en esta tierra se van a enmohecer, pero eso es un cuadro de que no los usamos para bien. Pero la Biblia nos dice que un día el Señor ha establecido para juzgar al mundo con justicia a través de Jesucristo. Mire Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que el Señor manda? Que te arrepientas. Que reconozcas: oh pastor, Señor, esta ha sido mi actitud durante años. ¿Qué tengo que hacer? Que te arrepientas por cuanto ha establecido. Es decir, mira, ¿qué le dice a Santiago? Llorad y aullad. ¿Por qué llorad y aullad? Porque va a venir miseria contra ustedes, va a venir juicio. Aquí en el libro de Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Arrepiéntete. Ahora llora de dolor por el pecado que has cometido. Más vale que llores ahora y no llores por el juicio de Dios. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido, versículo 31, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, Cristo Jesús, por supuesto, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Llorar, sí, pero dolidos por el pecado que hemos cometido. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos capítulo 2, verso 5. Dice: pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué va a pasar si no te arrepientes? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Tú puedes tomar la decisión de arrepentirte y de pedir perdón. También puedes tomar la actitud de no arrepentirte y no pedir perdón. Si te arrepientes, Dios te perdonará, tendrá misericordia de ti. Si no te arrepientes, ¿qué dice Romanos? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En Timoteo el Señor dice: arrepiéntete. En Romanos dice: si no te arrepientes, acumulas la ira de Dios el día de su juicio. ¿Qué quieres hacer? Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Qué es la decisión que tú quieres tomar esta mañana? Tal vez tú dices: no, si me pongo de pie voy a dar evidencia de que no estoy siendo fiel con el Señor. ¿Qué importa? Pero si te pones de pie, estás dando testimonio que estás arrepentido. Yo quiero invitarte aquí al altar del Señor. Que seas honesto. Que seas honesto. Y que le digas: Señor, yo no he estado cumpliendo realmente contigo.
Prefiero llorar de dolor ahora y arrepentirme, que algún día llorar y aullar de terror por el juicio de Dios. Gracias al Señor. ¿Quién más quiere venir? Sea honesto delante de Dios. Sea honesto. Señor, pero yo de repente no soy mucho, porque le doy de vez en cuando al Señor. Hay pautas establecidas en la palabra de Dios. No es como tú quieres o pretendes, es como Dios quiere. Venga, arrepiéntese. Llore ahora de dolor. Arrepentido. Padre, perdóname. Padre, perdóname. Prefiero llorar ahora, avergonzarme ahora, y no llorar y aullar el día del juicio, porque será inminente. Será inminente. Es algo que va a ocurrir, aún así no lo creas. El Señor pone una figura que vamos a ver más adelante, y habla de engordar al cerdo o engordar al ganado para el día de la matanza. Muchas veces nosotros nos estamos engordando en riquezas, en orgullo, para el día de la ira de Dios, para la matanza. Porque nadie, escuche con atención, nadie que tiene en su corral un ganado, sea porcino, sea vacuno o sea ovejuno, no lo engorda más que para un solo propósito: matarlo y comerlo. Esa es la figura aquí. El Señor dice en su palabra que estás engordando tu ganado para el día de la matanza, engordándote de orgullo para el día del juicio, engordándote. Sigue engordándote, sigue acumulando tu dinero, sigue siendo mezquino, pero un día estarás en las manos de Dios el día de la matanza. Sigue leyendo Santiago, vamos a seguirlo estudiando, pero hoy día estamos pensando en mi actitud en cuanto a las riquezas. ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás confiando en lo que posees y lo guardas mezquinamente, que está adquiriendo moho porque no lo usas debidamente? Síguelo acumulando, pero empieza por llorar, empieza por aullar, empieza por gritar, porque eres un desventurado, miserable, que recibirás el juicio de Dios. Padre Celestial, en esta mañana te quiero dar gracias. En alguna oportunidad tus discípulos dijeron: dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá escuchar? Y concluyeron diciéndole al Señor: solo tú tienes palabra de vida, ¿a dónde iremos? Es preferible que sea dura ahora, es preferible que sea directa ahora, pero que tengamos la oportunidad, Señor, de pedirte perdón. ¿Cuántas veces te hemos fallado? ¿Cuántas veces, pudiendo servirte, pudiendo ser realmente dadivosos para ser justos con nuestros prójimos, que no solamente carecen de bienes materiales, sino que muchas veces carecen de que se les predique el Evangelio del Señor? Podemos mirar, Padre Celestial, en una manera para tener, Señor, un conocimiento de las misiones en otros países, donde carecen de tantas comodidades que hoy nosotros gozamos, pero que pudieran mejorar, Padre, no tanto en lo material, sino en recursos para poder predicar tu palabra. Vemos a nuestra hermana, amada hermana, la esposa del pastor, recreando a los niños con ayudas visuales que ellos mismos tienen que preparar, porque no hay dinero para comprarlos. Caminando bajo el sol, bajo la lluvia, bajo cualquier inclemencia, Señor, por amor a ti. Y nosotros tenemos tantas comodidades, Padre, que tal vez hasta nos avergüenza tenerlas. Pero, Padre, queremos pedirte perdón y queremos suplicarte, Padre, que nos ayudes a ser generosos, pensando en nuestro prójimo, pensando en todo lo que puede hacer nuestro hermano príncipe allá en Trujillo,
en todo lo que pueden hacer los estudiantes del seminario una vez graduados, en todo lo que puede hacer nuestro hermano Gustavo Latrista, allá en los cerros de la comunidad de Lima, en todo lo que pueden alcanzar a esas personas y familias pobres. Señor, ayudarles, siquiera con 1 litro de leche, 1 kilo de arroz, una porción de comida, Padre. Señor, hay tanta, pero tanta necesidad. Abre las puertas en México, abre las puertas, Señor, en Guatemala, abre las puertas en Panamá, en Ecuador, en donde tú quieras, Padre, pero coloca en nuestros corazones el deseo de participar, Padre, de no estar dentro del sistema del Dios de este siglo, sino escapar de este sistema, Señor amado, porque tu palabra dice que nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos, Padre. Gracias, bendito Dios, ayúdanos a actuar como ciudadanos del reino de los cielos, no como ciudadanos del reino de este siglo gobernado por el diablo, Padre. Queremos accionar como ciudadanos de tu reino. Señor, bendice a los que están aquí postrados delante de ti, Señor amado. Bendícelos, escucha sus oraciones, Padre, y ofréceles tu misericordia y tu perdón, bendito Dios, y cambia la actitud que tenemos a veces en favor de las riquezas, confiando más en lo que podemos nosotros adquirir que en tus promesas, bendito Dios. Gracias por ser tan bueno, tan grande, tan misericordioso. Bendice tu iglesia, Señor amado, te lo suplicamos. Y te damos las gracias en el nombre y los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.